Mi primer invitado de hoy a las 6:35 de la mañana es Roy Daza, periodista, internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz de la Asamblea Nacional. Roy, como siempre, bienvenido. Ahora más temprano, ¿viste, no? Mucho más temprano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Roy, por cierto, después me vas a hablar de la Ley de Cooperación Internacional. ¿Cómo no? Que me dice que los tiene en gran esfuerzo y que es una ley polémica. Será interesante saber por qué. Pero hablemos un poco, nos gustaría conocer tu punto de vista sobre lo que está pasando en el continente, sobre todo proyectado a las posibilidades que tenemos los miembros de la región para cualquier tipo de relación bilateral ganar-ganar, como es el caso, oye, que se plantea en el interés tanto de Colombia como de Venezuela en la reapertura de la frontera, y ahora resulta que hay buenas noticias en el caso de Aruba, Curazao. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, en primer lugar hay que decir que el cambio de la situación política, por supuesto, va a tener un impacto en la economía venezolana y en la economía de la región. Mira, la doctora Mónica Bruckmann, que era una asesora de UNASUR cuando existió UNASUR, es una de las analistas más importantes de los procesos de integración de América Latina. Ella ya determinó, incluso ha seguido haciendo un trabajo durante muchísimos años, entre más de 10 años, de cómo es la relación comercial entre los partidos, entre los países que forman parte de América del Sur y América Central, pero fundamentalmente América del Sur. Cuando se trata de América del Sur, el comercio intrarregional crea valor agregado. Es decir, el intercambio entre nosotros es con productos. El intercambio hacia afuera es materia prima. Fíjate, eso, y se comprueba, hace poco incluso en un periódico argentino, acaba de ver un trabajo de ella, donde confirma que esa norma se sigue dando en medio de la situación que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que teniendo nosotros ya embajada en Brasilia, teniendo embajada en Bogotá, regularizando la situación con Aruba y Curazao, no entro en el debate político, entro en el debate económico. Eso es la mejor noticia que ha podido tener Venezuela. ¿Por qué? Porque yo calculo un intercambio de 2.000 millones con Colombia en este año. Es decir, acuérdate que estaba en cero. Creo que lo hemos conversado aquí en este mismo programa en otras oportunidades. Es decir, de cero llegar a 2.000 millones es un salto muy importante. Creo que estarían dadas las condiciones, sobre todo porque nosotros somos muy buenos suministradores de fertilizantes y de fosfato, es decir, de urea y de fosfato, para la industria agroalimentaria brasileña, que es una de las más grandes del mundo. Es decir, un emporio desde el punto de vista alimentario. Es decir, estamos en este momento en las mejores condiciones de adelantar eso. La discusión que yo planteo en este momento, tanto en el Parlamento como en el Partido Socialista, del cual formo parte, es cómo nosotros adaptamos y cómo nosotros hacemos todo lo posible, porque nuestra industria, la grande, que privada o estatal, la mediana, que es privada, y la asociativa o popular, como la quieras llamar, es decir, se adaptan a esta nueva situación que hay. Esto es algo nuevo en el país. Esto no tiene precedentes porque ahora es sin renta petrolera o con muy poca renta petrolera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la realidad económica nos da una gran oportunidad que tenemos que saber aprovecharla. Esto tiene un flanco muy delicado, que es el bloqueo económico de los Estados Unidos. Las decisiones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son un obstáculo a vencer, que creo que se puede vencer en la medida en que América Latina, el gobierno Lula, el gobierno Maduro, el gobierno Petro, el gobierno Fernández, el gobierno López Obrador, el gobierno de República Dominicana, el de Panamá, nos pongamos de acuerdo. Es decir, nos pongamos de acuerdo en que hay que ir a una renegociación global con los Estados Unidos. Y decirle a Estados Unidos, es que a ustedes les interesa negociar con nosotros. Y a nosotros nos interesa negociar con ustedes. Es decir, es
una ecuación ganar-ganar, como decías tú hace poco. Roy, ¿qué andamiaje, qué estructura o qué plataformas hay que construir para que todas estas gestiones se conviertan en una realidad progresiva? Es decir, ¿cuáles son los actores que deben intervenir de la política, de la industria, de las representaciones diplomáticas? Porque fíjate, me decía en estos días un industrial venezolano, a propósito de la importación y de las ventajas que se le ha dado a los productos que vienen de afuera, él decía, mira, yo necesito que aquí por lo menos equiparen las condiciones en materia de esas, en el caso de esas materias primas que necesitamos adquirir para producir acá. Porque al final el gran reto aquí, Roy, es el encuentro y la construcción de equilibrios, sin caer en proteccionismos per se. Pero esa es una gran tarea. Esto entraña muchos desafíos, trabajo a largo plazo y muchos consensos en nuestro territorio. Es decir, que nuestros intereses en economía son tan comunes que eso puede trasladar al área de la política consensos muy importantes en un nivel de madurez entre los venezolanos. No sé qué piensas tú. De hecho, ya es así. Lo que pasa ¿Está es que pasando? Lo que pasa es que aún no tiene la magnitud dado los problemas económicos que hay en el país, que son reales, que son evidentes. Es decir, problemas macroeconómicos del país son ostensibles, no hay necesidad incluso de estar explicando con mucho detalle. Pero desde el punto de vista de la economía, es decir, el factor principal del diálogo político en Venezuela ha sido los acuerdos entre el gobierno del presidente Maduro y los sectores industriales, sobre todo de la agroindustria de Venezuela. Es decir, hoy nosotros estamos produciendo a niveles que nunca antes habíamos producido en una situación de crisis y de bloqueo. Sí, porque hay que subrayar eso, sí, porque no es lo mismo con bloqueo que sin bloqueo. Sí, no es lo mismo. Pero aún así, el repunte de nuestra economía 21 y 22 se debe en lo fundamental a que la inversión privada ha sido lo más significativo en la economía venezolana. Eso lo revela el proyecto de presupuesto, después presupuestos presentado en el 21 y presentado en el 22 por la vicepresidenta. Ahí está muy claro. Es decir, la inversión estatal se concentra en el gasto público porque hay que sostener la situación de equilibrio. Es decir, el equilibrio social te lo da. Ahora, desde el punto de vista de la inversión productiva, la ha puesto o empresarios venezolanos, en primer lugar empresarios venezolanos, y en segundo lugar la inversión extranjera que ha habido y que en este momento se empieza otra vez a abrir ese compás. No porque Venezuela lo haya cerrado, sino porque lo impedían las sanciones. Habiendo un poco la fisura o el acuerdo parcial que se ha dado con la Chevron, tú conoces y el país conoce de los acuerdos con la Chevron que hoy están operando en nuestro país. Por supuesto, eso da un margen de maniobra política tanto para los sectores extranjeros como para nosotros para movernos en el plano económico. Pero de que tiene un impacto en lo político es evidente. Son escenarios de diálogo. Claro, que no están avanzando. Que son escenarios de diálogo, sino son escenarios que llevan a otros diálogos. Y esos diálogos llevan a otros diálogos. Yo te tengo esta anécdota. Me tocó moderar un evento de Naciones Unidas sobre cadenas de valor productivas en el país. Ahí fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y ahí estaban los representantes de los gremios más importantes de la industria y estaban allí conversando. A mí me pareció una escena muy saludable para el país. Ahora, vuelvo a precisar un poco el inicio de mi planteamiento anterior. Hay que hilar fino con los distintos actores que deben participar en la construcción de las mejores condiciones para ese ganar-ganar. Eso se está dando. Mira, si se trata de acciones legislativas, acciones del Parlamento, porque eso pasa como por me el decía Parlamento. este industrial, pues que estaba preocupado. Si hay alguna reforma, si hay alguna disposición legal que hay que hacer en el Parlamento para que el comercio, estoy hablando del comercio
externo y el comercio interno de Venezuela se desarrolle lo más ampliamente posible, nosotros tenemos toda la disposición de hacerlo. Uno escucha mucho de la voracidad fiscal. Se señala mucho la voracidad fiscal. Sí, pero pues, voracidad fiscal en una situación fiscal muy complicada, es decir, porque en Venezuela lo que pasa es que veníamos de un largo periodo histórico en nuestro país donde realmente no había, no es que no había voracidad fiscal, es que no se cobraba impuestos, ¿no? Es decir, hoy hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el escenario antes del 17, es decir, la falta de ingresos la resolvía la renta petrolera y el Estado terminaba pagando un incentivo muy importante para los empresarios. Eso hoy no se da, tiene que ser por la vía impositiva. Tiene que ser por la vía impositiva porque no hay otra manera. Es decir, creo que estamos frente a la otra realidad de la economía, es que ahora hay que pagar impuestos. Eso es una nueva realidad. Ahora, que eso habría que llevarlo a una mesa de negociación caso por caso, porque eso no todos los casos son iguales, ni todos se presentan de la misma manera. Es muy importante eso que tú acabas de decir. Tú como legislador le puedes decir al país que ustedes están atendiendo ese territorio. No solo atendiendo, sino que tenemos toda la disposición política de hacerlo, porque es la disposición política del presidente. Eso no lo estoy diciendo. Tú sabes que hace tiempo... Pero además que lo ha dicho abiertamente, no es algo que uno tenga que estar buscándolo entre porque líneas, Roy, ¿no? hay industriales que dicen, queremos trabajar, nos encanta que se reabra la frontera con Colombia, pero tenemos que fijar las reglas porque si no podemos salir perjudicados. No es cierto. Es decir, nosotros, por ejemplo, con Colombia tuvimos una relación que llegó a 9.000 millones de dólares el intercambio, pero la relación era desfavorable para nosotros. Es decir, pero aún siendo desfavorable, la cifra era tan alta que terminaba también favoreciéndose nuestro país, porque nuestro país es fundamentalmente un país importador. Perdón, ¿Te corriges? Me corrijo yo mismo. Fue un país importador, fundamentalmente importador. ¿Por qué? Porque teníamos suficiente ingreso, 76.000 millones de dólares de ingresos petroleros. Eso ya no está en el escenario de la economía venezolana. Eso nos permitía importar lo que sea, importaba a este país. Esa realidad hoy cambió. Hoy hay que sembrar papa. Hoy hay que sembrar trigo, hoy hay que sembrar trigo, no, porque en Venezuela no se da trigo, hay que sembrar yuca, hay que sembrar, hay que tener pollo, hay que tener arroz, hay que tener sorgo, ¿no? Y poder resolver los problemas de la cesta alimentaria venezolana, que hoy afortunadamente está en los anaqueles y está en la mesa de los venezolanos. Tú sabes que ayer sentado allí mismo estaba Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, y él decía: el fantasma del desabastecimiento quedó atrás. El tema ahora es, fíjate, él decía, interesante, el tema ahora es lograr que el pueblo pueda adquirir esos productos. Claro, porque hay una situación que nos limita mucho. Es decir, cómo nosotros ese crecimiento de la economía también lo hacemos sobre la base de una distribución del crecimiento, y eso tiene que ver con el desarrollo de la gran industria, de la mediana industria y de la pequeña producción. Es decir, si dejamos uno de los factores por fuera, no vale la distribución del ingreso, porque la distribución del ingreso que hace el Estado es visible. Es decir, nadie puede negar que el presidente Maduro pone una comida muy barata en la mesa de los venezolanos, aunque sea una comida básica a través de las CLAP, de las bolsas CLAP. No es innegable que hoy, incluso por la vía de los comedores en los trabajos, en los ministerios, en algunas empresas del Estado, hemos estado resolviendo el problema alimentario, pero en condiciones muy difíciles, porque Venezuela no puede ir hoy a un banco internacional a decir, présteme 500 millones de dólares. No puede. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo prohíbe. Ya. Bueno, Roy, como siempre queda tema pendiente para otras oportunidades. Gracias por madrugar con nosotros. Gracias. Roy Daza, periodista, internacionalista,
diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Volveremos.